característicos de las patologías cuando hay alteraciones de corneales. Y pues la idea ya es hoy empezar a visualizar un poco, ¿qué? No, menos mal. Entonces vamos a ver las patologías corneales, que evidentemente, como les decía ayer, pues el grueso de estas patologías tienen que ver con todas las de características infecciosas. Entonces, ese grupo de patologías infecciosas se conocen como queratitis microbianas. Ojo, niños, dentro de las queratitis microbianas, pues vamos a ver que existen subgrupos. Entonces, estas queratitis, como todos sabemos, queratitis es ¿qué? Inflamación de la córnea. Que ojo, eso sí me parece importante que lo... Queratitis. Me parece importante que lo tengamos claro desde ahora. No todas las queratitis tienen úlceras corneales y no todas las úlceras corneales cursan con queratitis, ¿sí? Porque las dos cosas son completamente diferentes. Queratitis literal es inflamación de la córnea, ¿cierto? Yo puedo tener la córnea inflamada por cualquier proceso traumático, infeccioso o por algún tipo de infección. Dentro de las infecciones están las microbianas, que, como su nombre lo dice, recoge a todas las que son causantes, o son causadas, perdón, por microorganismos. Dentro de ellos, ¿cuáles? Las están bacterianas, ¿cierto? Virales, micóticas y parasitarias. Entonces vamos a ver esas cuatro tipos o esos cuatro grupos de patologías microbianas que pueden estar acompañadas de úlcera corneal. Claro, yo puedo tener una infección viral que, además de tener inflamación en la córnea, me genere una úlcera corneal. Lo que pasa es que lo más lógico, cuando haya una infección en la córnea por cualquiera de estos cuatro microorganismos, lo más lógico es que, además de la inflamación, haya una úlcera corneal, entre otras porque el tipo de úlcera que tenga es el diagnóstico diferencial que nos va a ayudar a nosotros poder identificar cuál es el agente causal. Porque, como yo les decía en las conjuntivitis, o como les decía en las otras, hacer un cultivo pues va a ser muy demorado, va a ser un proceso muy lento para poder identificar al paciente. Entonces, ¿cuál es el problema? Muy bien. Entonces, el primer grupo de las queratitis microbianas está la bacteriana, que, como su nombre lo dice, pues evidentemente la agente causal son las bacterias, que pueden ser todas, gram positivas, gram negativas, las que están en la microbiota de la superficie ocular. Cualquiera de ellas puede ser el agente causal. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental? La secreción es amarillenta, como pasa en las conjuntivitis, mucopurulenta, y ese va a ser como el factor que nos va a ayudar a nosotros a identificar qué tipo de agente causal es, porque todas, sin excepción, van a cursar con los demás signos. ¿Cuáles? Inyección ciliar. O sea, una viral va a tener inyección ciliar, una bacteriana va a tener inyección ciliar, una micótica va a tener inyección ciliar. Entonces yo no puedo decir que si hay o no inyección ciliar es el diagnóstico diferencial. No. La secreción es la amarillenta, que, como ustedes van a ver aquí, pues aquí por la calidad del video se ve como blanquecino, pero aquí la secreción es amarillenta. Y hay otro factor sumamente importante que ocurre en la gran mayoría de las queratitis cuando el proceso ha avanzado un poco más, es decir, ha pasado de un estado agudo a ya un proceso crónico que está generando más daño, y es la presencia del hipopium. ¿Todos saben el hipopium qué es, cierto? El acúmulo de secreción en cámara anterior, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven acá abajo, en la cámara anterior se acumula una especie de líquido, ¿sí? Que pues es diferente al humor acuoso, y que normalmente va a ser, o debe ser, del mismo color de la secreción que hay en la córnea. Entonces, una queratitis bacteriana puede originarse ¿de qué? Por ejemplo, lo más común para que un paciente desarrolle una queratitis bacteriana, pues básicamente puede estar en dos fuentes. Una, trauma con material contaminado,
ya les explico ese cuál es. Y 2, pacientes con inmunosupresión o con infecciones vecinas. Entonces vamos a explicar rápido todo eso. Traumas contaminados. Pues miren, si a mí me tocara hacer como una especie de atlas o bitácora de las graditis bacterianas que yo he podido tratar, que yo he podido ver, que yo he podido diagnosticar, que he podido estar pendiente, la gran mayoría de ellas son originadas de pacientes que les ha caído material contaminado al ojo. Entonces estaban en el campo, estaban trotando, estaban haciendo ciclomontañismo, les tiraron pantano en la parte de adelante, les tiraron, le cayeron al ojo, el paciente sintió una molestia, se frotó, no pasó nada, él siguió, y al día siguiente o en la tarde cuando llegó a la casa empezó con la molestia en el ojo, empezó a sentir el cuerpo extraño, empezó a sentir mucha epífora, fotofobia, y al día siguiente se levantó con el ojo así, ¿cierto? Entonces eso es una contaminación por un trauma que estaba obviamente con material contaminado. Entonces, por ejemplo, un charco en un pantano, ese pantano cae al ojo y pasa. Entonces son pacientes que se van a hacer recorridos, que se van a hacer senderismo, que se van a hacer ciclomontañismo, etcétera, puede pasar. Pues una pregunta, el tiempo de aparición más... Normalmente eso es rápido, eso tampoco es que, digamos, tenga que pasar 8 o 7 días, no. Si el paciente tuvo contaminado, contacto con el material contaminado hoy, lo más probable es que el día siguiente ya amanezca con signos, ¿cierto? Signos característicos, porque eso es un proceso rápido. ¿Por qué? Porque es que la bacteria ya estaba un tiempo en el material que entró en contacto con él. Lo que hizo la bacteria era lo que estaba pasando en el pantano, lo siguió haciendo en el ojo. Entonces por eso los signos son tan rápidos, ¿cierto? En las que pueden ser un poquito más demorados es cuando ya el paciente tiene estas condiciones, inmunosuprimidos, pues pacientes con las defensas bajas, ¿cierto? Paciente con sus condiciones sistémicas, por ejemplo por enfermedades autoinmunes o enfermedades inmunosupresoras, VIH, SIDA, sífilis, etcétera, que pueda generar una infección contaminada o cruzada, o por infecciones vecinas, por ejemplo la más cercana, la conjuntivitis, ¿cierto? Una conjuntivitis mal manejada, no tratada, y que el paciente genera una abrasión de la córnea por el frote, se raya la córnea, en ese momento se puede contaminar. O por sinusitis o por cuadros de infecciones cercanas que hacen su migración y afectan la córnea. La verdad, para que un paciente con conjuntivitis desarrolle una queratitis bacteriana es muy poco probable si no hay algo que lo desencadene, es decir, un detonante. Entonces, pues les digo, el frote puede ser una condición. El paciente tiene toda la infección, se frota y con una secreción o con un cuerpo extraño se raya la córnea, entonces el microorganismo aprovecha, entra ahí y ataca, ¿cierto? Pero para que un paciente por una simple conjuntivitis desarrolle una queratitis es poco probable, ¿cierto? Es poco probable. Ah, bueno, y se me olvidaba acá, dentro de lo de material contaminado, aunque no es común que sean bacterianas, pero puede ser también una fuente que me provoque eso, usuarios de lentes de contacto, ¿cierto? Porque como vamos a ver más adelante, los de lentes de contacto son más característicos de las infecciones por parásitos, por acantamoeba, que es un parásito muy común en eso. Muy bien. ¿Sí? Mala higiene. Sí, mala higiene tanto del lente de contacto como de la superficie ocular. Entonces, dentro de la queratitis bacteriana, el tratamiento, pues evidentemente, primero, un antibiótico tópico de amplio espectro. Tópico porque evidentemente yo no puedo tratar con un medicamento sistémico, por lo que hablábamos ayer, la barrera hematoretiniana, difícilmente me va a permitir que ese medicamento llegue a la córnea. Y de amplio espectro, pues por lo que hablábamos ahora, hacer un cultivo, pues eso nos va a quitar tiempo, nos va a llevar, además nos va a costar y va a esperar pues, dinero y nos va a esperar un tiempo que pueda hacer que la infección siga avanzando. Entonces, con un amplio espectro, yo ya voy a la fija. Miren, yo, y eso pues seguramente no está documentado en ninguna parte, pero yo, ¿qué paso sigo cuando hay una queratitis? En las conjuntivitis, yo inicio con antibióticos y de los antibióticos seguros que yo arranco son los de segunda y tercera generación que yo les decía a ustedes, principalmente la tobramicina, ¿cierto?
Pero cuando yo tengo un paciente, como el de la foto que acabamos de ver, donde la córnea ya está ampliamente comprometida, pues yo ahí arranco en la escleratitis con antibióticos como las fluoroquinolonas. Es decir, antibióticos de última generación. Y si ustedes recuerdan, en la pequeña como recorrido que hicimos hace días, dentro de ellos está el de primera elección, la ciprofloxacina. ¿Se acuerdan cuando leíamos que las fluoroquinolonas son la moxifloxacina, la gatifloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina? Esos antibióticos son de amplio espectro, lo que quiere decir es que son efectivos tanto para gram positivos como para gram negativos, y son mucho más agresivos en su actuar, ¿cierto? Porque estos directamente afectan ¿qué? El ADN de la bacteria, mientras que los de otros, la tobramicina, la gentamicina, las sulfazetamidas, las terramicinas, el cloramfenicol, todas esas son o inhibidores de síntesis de proteína, ¿cierto? O afectan la barrera citoplasmática de las células. Mientras que si yo utilizo un antibiótico que directamente me interfiere en el ADN del microorganismo, casi que la acción es inmediata, es de una, porque ahí ya no me permite ni siquiera que se replique. Entonces ahí están las fluoroquinolonas y dentro de ellas la ciprofloxacina como la más adecuada. Entonces por eso aquí aparece las fluoroquinolonas como alternativas, ¿cierto? ¿Que yo puedo utilizar un antiinflamatorio? Sí, pues porque tenemos una inflamación. Como hermano estamos hablando de una queratitis, que era cornea titis inflamación. Sin embargo, si yo tengo un cuadro sistémico, un cuadro como estos, que aquí pues sobra hacer tinción, porque donde yo haga tinción aquí voy a ver que está la úlcera, ¿cierto? Pues si yo voy a utilizar un antiinflamatorio ahí, para nada utilizaría un esteroide. ¿Por qué? Pues porque el esteroide no me va a favorecer ni la cicatrización, ni me va a favorecer que la bacteria siga creciendo, se detenga en su crecimiento. Antes, al contrario, va a hacer que crezca mucho más, pues porque el esteroide me baja las defensas en esa zona. Entonces ahí sería bueno un antiinflamatorio no esteroideo. Muy bien. Ahora, si hablamos de prevalencia, muchachos, primero, una queratitis microbiana, como por bacteria, puede dar, o por cualquiera que vamos a ver, puede dar a cualquier edad. Es decir, esto no es exclusivo ni de los adultos ni de los niños, esto puede dar a cualquier edad. Segundo, puede dar a todo tipo de género, tanto a hombres como a mujeres, ¿cierto? Sin embargo, dentro de los microorganismos causantes, sí hay unos más prevalentes que los otros. Entonces, las queratitis bacterianas son un poco más prevalentes que las que vamos a ver ahorita, que son las micóticas. Pero de las que más hay son las que vamos a ver después, que son las virales, ¿cierto? Digamos, las de virus sí son mucho más comunes. Las de bacterias yo diría que están en segundo renglón, y en el tercero están estas que son las micóticas o fúngicas, que pues para el efecto es lo mismo, ¿cierto? Ahora, la verdad, la queratitis micótica, o sea, la que sigue acá, o fúngica, o dicho de otra manera, por hongos, tiene una fisiopatología muy similar a lo que ocurre en las conjuntivitis. Bueno, aunque realmente, como hablábamos cuando vimos las conjuntivitis micóticas son mucho menos posibles, probables que las queratitis micóticas. O sea, es más fácil que un paciente le dé una queratitis micótica a que le dé una conjuntivitis micótica, ¿cierto? Ahora, la queratitis micótica o fúngica o por hongos, sí, fundamentalmente la clave para su diagnóstico es la anamnesis. ¿Por qué? Porque en esta sí o sí debe haber un trauma de origen vegetal. Es decir, no hay otra forma, no hay otra posibilidad, no hay otra opción que un hongo llegue al ojo. No existe, ¿cierto? No existe otra posibilidad de que un hongo llegue al ojo, si no es llevado
de un trauma vegetal. ¿Y a qué se le denomina trauma vegetal? Pues a lo que comúnmente pasa cuando los pacientes son agricultores o trabajan en el campo o están en zonas vegetales que van y se rozan con un palito de café o se rozan con una palo de mandarina, bueno, que estaban por allá en el árbol subidos y una hoja lo rayó la córnea, porque ustedes saben que en los vegetales abundan los hongos, ¿cierto? Abundan porque son zonas muy, muy características o muy susceptibles de que polulen los hongos. Entonces, así como en la bacteriana la clave es la secreción, pues aquí también, ¿cierto? Aquí la secreción en las micóticas es una secreción blanca, es decir, blanquecina. Pero ojo, esta secreción blanca puede tener dos aspectos, ¿cierto? Dos aspectos. Entonces aquí vamos en lo segundo. La anamnesis y la segunda es la secreción que es blanca o blanquecina, que puede ser de dos tipos. Algodonosa, algodonosa o también puede ser filamentosa, o lechosa, como secreción tipo leche condensada. Así, de hecho es así, es espesa, es más tipo aguada, porque esta es filamentosa. Entonces, bueno, les explico para que me entiendan un poquito la diferencia. En esta de acá es más parecida como a un copo de nieve que tiene esporas, ¿cierto? Cuando lo ven lámpara de hendidura se le ven puntas. A ver, la secreción está como puntas, ¿cierto? Porque no es una secreción líquida, sino que es más bien como, no sé si ustedes han visto a veces en las paredes que se forman hongos, que se van formando como una especie de, como un icopor blanco que no es necesariamente líquido, sino que es sólido, ¿cierto? Como poroso, sí, literal. Mientras que la lechosa sí es líquida, sí es más espesa, pero es líquida, que eso se puede coger y se puede estirar un poquito. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de esos dos tipos de secreciones? Porque los dos son causados por diferentes grupos del reino de los hongos. Unos son por los hongos filamentosos, que entre ellos están el Aspergillus y el Fusarium, que estos son abundantes en el reino vegetal, es decir, en todos, los palos, la rama, la tierra, en todo lo que está a nivel del campo, abundan esos hongos filamentosos, el Fusarium y el Aspergillus, ¿cierto? O sea que aquí de una es porque el paciente tuvo ese trauma vegetal que hemos hablado. Es un campesino que estaba en el campo y se rozó, o es un paciente que dice que el fin de semana se fue a pasear y estuvo en una finca y por ahí sintió que le cayó una hojita o que le cayó algo cuando estaba en el campo y al día siguiente o a la semana siguiente apareció así. Mientras que la lechosa es muy característico, ¿cierto?, de un grupo de hongos que se denominan levaduras. La levadura, la misma levadura que le echan al pan y todo eso, es un hongo, ¿cierto?, que es fermentado. La levadura que es responsable de esta secreción lechosa es exclusivamente de una levadura que sí es muy característica del cuerpo humano, que es la Candida albicans. Esa Candida albicans sí está presente en muchas partes del cuerpo, ¿cierto? Principalmente en las mujeres, en el área vaginal, como ya habíamos hablado en alguna oportunidad, que de hecho no en vano es la responsable de la candidiasis, que es muy común que dé en la gran mayoría de las mujeres en algunos ciclos premenstruales o cuando hay cambios del pH, donde puede llegar a pasar. Y también es muy característico en las tiñas, en la tiña pedis y en la tiña corpus, es decir, en el pie de atleta, en
en las uñas de los pacientes que puede generar esa onicomicosis que todos sabemos, y eso básicamente es una levadura, ¿cierto? Entonces, si la secreción es más algodonosa o más lechosa, pues va a ser el agente causal. ¿Por qué es importante que se haga esa diferencia? Porque resulta que el tratamiento es diferente si es del uno o si es del otro. Porque aunque los dos van a ser antimicóticos, es decir, antifúngicos o antihongos, no es el mismo antifúngico que me funciona para las algodonosas que para las lechosas, ¿cierto? No es el mismo, no es el mismo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Entonces ya saben, aquí la clave es la anamnesis. Aquí definitivamente tuvo que haber un trauma en el paciente para que ese hongo haya llegado a ese punto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Digamos que a diferencia de la bacteriana, que la bacteriana la puedo tratar yo, ¿cierto? A diferencia de la conjuntivitis bacteriana, que es así como ustedes optómetras la pueden tratar, la micótica es un poco más compleja por una sencilla razón, porque la gran mayoría de los antimicóticos tópicos son preparados magistrales, es decir, esos no vienen en la droguería, no puedo ir a conseguir en las farmacias, toca hacer un preparado magistral que es, como su nombre lo dice, con fórmulas magistrales, hacer combinaciones exactas, mezclar y poder aplicar. Sin embargo, pues ante casos de suma urgencia, pues hay alternativas que se pueden hacer y ahorita hablamos un poquito de eso. Lo que se podría hacer en consulta, que la verdad es mejor que se haga por oftalmología que por optometría, pero lo podrían hacer, es el raspado corneal, ¿cierto? Es decir, coger en la córnea, ya sea con un hisopo o con un copito, que pues es lo más seguro para que usted lo use, porque la otra sería con material quirúrgico, hacer un raspado, es decir, coger toda esa secreción, sea algodonosa, sea filamentosa, rasparla, porque cuando yo estoy sacando eso, estoy sacando carga infecciosa, es decir, me estoy llevando ahí microorganismos, ¿cierto? Obviamente cuando habla de raspado no es que va a poder a lijar la córnea, sino es como quitar todo eso que está sobre la córnea para quitar un poquito la carga infecciosa. ¿Eso por dónde sale? ¿Por dónde sale qué? Por ejemplo, esa secreción, ese raspado. No, cuando se le hace así en la córnea, pues usted la coge y en el copito le queda, o ¿por qué se produce ahí? Sí. No, pues porque el hongo, que es el que está afectando la córnea, que está adherido a la córnea, hace esa producción, es decir, produce eso que es cuando ellos empiezan a proliferarse, empieza a crecer o la secreción filamentosa o la secreción lechosa, ¿sí? Entonces cuando yo hago eso, pues yo cojo el copito y raspo, pues ahí en el copito va a quedar esa sustancia, eso obviamente hay que botarlo, hay que desecharlo, porque ahí es donde está el microorganismo. Muy bien, entonces como yo les decía, ¿por qué es importante identificar si es el uno o es el otro? Porque miren, si es filamentosa, es decir, si es por Fusarium, si es por Aspergillus, el que funciona es la natamicina. Y la natamicina de pronto sí es más fácil de conseguir, porque la natamicina sí viene solita, ¿cierto? Mientras que si es por Candida albicans, o sea, la lechosa, la levadura, toca utilizar unos preparados magistrales, ¿cierto? Que son derivados del imidazol, que ese de pronto ustedes lo han escuchado mucho, lo han visto mucho, que es el fluconazol, el genocanistén, la unesia, todos esos medicamentos son derivados de la flucitocina o la imidazol, que es el que más funciona. Por ejemplo, el clotrimazol, que también viene en 1%. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer? Yo cojo esos que son tópicos para la piel, para los pacientes que le da hongo después de ir a una piscina, que le llegó y le empezó a salir la placa en la piel, que se fue para una piscina y le dio hongo el pie de atleta, o en la zona inguinal, o en la zona de las axilas, o en la cara, y que se aplican el clotrimazol en la piel. Ese se mezcla con lubricante y se aplica sobre el paciente. O si la medida es urgente, coger así, tal cual, el tópico y aplicar sobre el ojo mientras el paciente pueda llegar a consultar. Que le va a arder, pues claro, pero pues nada más que lo grave que está dentro en el ojo como para que nos preocupemos, porque esa cremallera. Ahí lo importante es tratar de como estabilizar o neutralizar un poquito esa producción mientras el paciente pues tiene su atención. ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahí? Ahora,
¿Cuál es la importancia de estas queratopatías, queratitis micóticas? Es que si no se tratan a tiempo o no se hace buen manejo, pues la gran mayoría de los pacientes terminan en queratoplasias penetrantes, es decir, trasplantes totales de córnea, que pues evidentemente es muy molesto para la vida del paciente por el impacto que eso tiene. ¿Estamos ahí? ¿Todos? ¿Preguntas, dudas? Queratoplasia penetrante. Bueno, muy bien. La tercera queratitis es tal vez la más de las tres, tal vez un poquito la más difícil de identificar, porque si ustedes ven ahí que hay solamente ojo, ¿cierto? Y una inyección ciliar muy marcada, que además es característica de las queratitis todas. Por eso yo les decía que yo no puedo decir que el diagnóstico diferencial es que si hay una inyección ciliar, porque todas tienen. Lo que sí es que si hay inyección ciliar, que como ya hemos dicho, es grave el cuadro y hay que ponerle cuidado. Pues bueno, de las tres la más difícil de pronto de ver o de diagnosticar o de poder llegar a un diagnóstico oportuno es esta que es la parasitaria, ¿cierto? Porque si ustedes ven ahí, no hay secreción. Y cuando son queratitis por parásitos, por acantamoeba, no hay secreción porque, bueno, sí hay, la verdad, pero es que la secreción es acuosa, ¿cierto? Entonces se confunde fácilmente con la lágrima, entonces no hay fácil forma de saber. Pero, al igual que en la queratitis por hongos, la parasitaria también es clave la anamnesis. ¿Por qué? Porque casi que como regla universal, en un 99.9% de los casos, hay una historia de uso de lentes de contacto amarrado a una mala higiene o una mala práctica de cuidado de los lentes de contacto. ¿Y por qué no digo solamente de higiene, sino de práctica? Porque no necesariamente es porque el paciente no los maneje o no los haga la limpieza adecuada, ¿sí? Sino que es un paciente que puede ser muy juicioso con quitárselos, lavarlos, con el líquido, guardarlos, ponérselos, limpiarlos, etc. Pero si es un paciente que con sus lentes de contacto ingresa a ríos, piscinas o mar, incluso se ducha con los lentes puestos, pues fácilmente puede adquirir la infección por acantamoeba, ¿cierto? La queratitis por acantamoeba es la queratitis parasitaria. La acantamoeba es un parásito, ¿cierto? Que está abunda ¿dónde? En el agua, incluso en el agua potable, ¿cierto? Incluso en el agua potable. Es como una lombriz, pero transparente. No sé si han visto a veces que muestran en los videos, es así tal cual, como una especie de lombriz, es una acantamoeba, es como una ameba transparente que abunda en el agua potable. A nivel digestivo es probable que no genere nada, pero en el lente de contacto sí. Entonces, ¿por qué cuando el paciente se mete al río, se mete a la piscina, se mete al mar, ¿sí? O se ducha con ellas? Pues claro, porque el agua lleva ese parásito, el parásito se deposita en la matriz del lente y fácilmente, rápidamente entra a la matriz, o sea, al estroma corneal, y va dejando una especie de túnel o carreterita por donde el parásito va comiendo, ¿cierto? Entonces, ¿ahí cuál es la clave? La anamnesis. No, es que fulanito, yo soy usuario de lentes de contacto, la semana pasada me fui para un paseo, me metí a la piscina con ellos y estoy así desde el fin de semana, hoy es martes, miércoles, y el ojo lo tengo así rojo, no veo nada, estoy viendo borroso, está con inyección ciliar, pero no hay más. No hay secreción amarillenta, no hay secreción verde, no hay secreción blanquecina. Ahí pues, hasta que se demuestre lo contrario, es una queratitis por acantamoeba, ¿cierto? Que la acantamoeba, como está aquí abajo. La acantamoeba es el parásito que afecta directamente esa condición. Pero resulta que para nosotros, a nivel optométrico, perdón, ¿Se va comiendo? sí, ella va comiendo, pero no, ahorita es que me pasé. A nivel optométrico no existen antiparasitarios, es decir, si usted tiene parásitos en el estómago, le dan un antiparasitario, ¿cierto?
pero para el ojo no hay un antiparasitario, perdón. Entonces, hay muchos medicamentos que funcionan porque tienen un mecanismo de acción muy parecido que afecta directamente la ameba. ¿Cuáles son esos? Los antibióticos. ¿Sí? Los antibióticos, en su gran mayoría, por eso aquí dicen amebicidas tópicos, ¿cierto? Pero como no hay, yo puedo utilizar antibióticos que inhiben la síntesis de proteína o que me destruyen la pared celular del parásito mientras controlo. O algunos amebicidas tópicos que pueden ayudar. Lo que pasa es que comercialmente, por lo menos acá en Colombia, no se consiguen fácilmente. Corticoides tópicos sí, digamos de alguna manera es bueno en la medida en que no haya una tinción muy marcada, la córnea no esté muy comprometida, ahí podría ser muy útil ese caso, ¿cierto? Y la queratoplastia penetrante, pues ya si definitivamente la córnea es muy opaca, se pierde demasiado tejido y ya pues el riesgo de que se haya una perforación sea inminente, entonces ahí lo que hay que hacer es cortar la córnea y trasplantarla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, claves, anamnesis. Usuarios de lentes de contacto. ¿Sí? En todas. Porque en esta también. ¿Cuál es esa? ¿Cuál? Las que nos falta, que son las queratitis virales. Que como están de última, no quiere decir que sean las menos presentes, sino como les dije ahora, de hecho son más prevalentes. Las queratitis virales son muy comunes, son muy frecuentes porque básicamente son la derivación o la continuación de un proceso sistémico en un paciente. Es decir, un paciente con un cuadro viral sistémico puede desarrollar una queratitis viral que puede ser de dos tipos, porque resulta que hay dos tipos de virus que me afectan el ojo o la córnea, ¿cierto? Uno es el herpes simple, que se conoce como herpes 1, y la otra es el herpes zóster, que se conoce como herpes 2, ¿cierto? O el herpes zóster oftálmico, que es el HZO, ¿cierto? El herpes simple es el más común, el más habitual, en la que la gran mayoría de los pacientes, los seres humanos, hemos estado en contacto. Es como yo les decía a ustedes, es el responsable del juego labial, ¿cierto? De los peguitos o de las vesículas que dan a los labios, porque es un herpes que se contrae por vía respiratoria, por aerosoles, etc. Entonces el paciente tuvo un cuadro viral, tuvo una baja defensa, desarrolló una conjuntivitis viral que terminó en una conjuntivitis herpética por herpes simple, ¿cierto? Y está el herpes zóster oftálmico, que es la continuación o la complicación del herpes zóster. Y ustedes saben que el herpes zóster es el que popularmente nosotros conocemos como el herpes responsable de la culebrilla, ¿cierto? Que es muy popular en algunas zonas. ¿Han escuchado la culebrilla, cierto? Que va un virus que va comiendo, va haciendo una culebrita y que si llega, hay creencias que dice que llega al ombligo, lo mata a las personas. La cabecita con la colita. Exacto. Pero ¿por qué ese herpes es tan frecuente? Que es el mismo de la varicela, ¿no? El herpes zóster es el mismo de la varicela. Ese herpes, ¿por qué es tan característico en esa culebrita así? Porque ese, a diferencia del simple, ese coge la vía del nervio, ¿cierto? Entonces, por donde va el nervio, él se va yendo, lo que hace que duela y va dañando el tejido. Por eso se ve como una especie de culebrita, porque es por donde va el nervio. Cuando el herpes zóster llega al ojo, pues coge la vía del trigémino, después de que el trigémino me inerva estas tres zonas, por eso es muy característico que afecte alrededor de la frente y del ojo, haciendo unas manchas como rojizas, y llegar a la córnea afectando eso. Entonces, ¿por qué les hablo de eso? Porque resulta que los dos me generan úlceras diferentes. Unos me generan una úlcera en forma de mapa y otros me generan una úlcera en forma de culebra o en forma de dendrita, ¿cierto? ¿Cuál me genera en forma de culebra? Pues el herpes zóster oftálmico, porque la culebrita es el nervio de la córnea que está comiendo. ¿Y cuál me genera el herpes en forma de mapa? Pues el simple, que es el que me genera como el juego labial, que se forma como una especie de parche, así tal cual se forma en la córnea. O sea que aquí vemos uno, ¿cierto? Ese sería por el peso segundo. Este es por simple, porque de hecho las características es como una especie de mapa, ¿cierto? Como un mapa mundi, por eso llama úlceras geográficas, porque parece. Y mira la diferencia, Dylan, entre ese y la foto no se vio bien acá,
quedó tapada. El herpes zóster oftálmico, que ahorita de pronto miramos las foticos, que es el dendritas, un axón, que es una línea como con ramitas, así tal cual, ¿sí? Ahora les muestro un poquito de fotos para que queden fáciles. Sí, porque yo creí que era No, este mire, este es unas extensiones grandes. El otro es una culebrita así como, de hecho se llama dendrítica porque parece un axón con sus dendritas, así tal cual. Bueno, muy bien. El herpes simple, como tratamiento, además que la diferencia también está dada no solo en cómo se ve, sino también en tratamiento. El herpes simple pues responde muy bien a los antivirales normales como el aciclovir, ¿cierto? Ese aciclovir viene oftálmico. Aciclovir oftálmico. Lo que pasa es que en Colombia, como en la gran mayoría de Latinoamérica que yo he podido ver, son escasos, no sé por qué, los antivirales oftálmicos. Pero el aciclovir viene tanto en ungüento como en gotas a nivel oftálmico, ¿cierto? Ese se aplica, pero el tratamiento es largo. ¿Por qué? Porque los virus suelen ser latentes. Ellos aparentemente ya se curan, pero sigue ahí. Por eso es que un virus nunca desaparece donde está. A usted se le bajan las defensas y vuelve a aparecer, ¿cierto? A usted le dio herpes labial en algún momento, le salió un jueguito acá, usted se curó, estuvo bien. Otro día volvió y se le bajaban las defensas y otra vez le apareció ahí, ¿cierto? No es que le haya vuelto a dar la infección, sino que el virus, como estaba ahí latente, pues otra vez al no haber defensas, aparece. Lo mismo pasa en el ojo, por eso dura el tratamiento 60 días. En algunos casos, cuando es solo el simple, hasta sin tratamiento, él puede funcionar. Lo que pasa es que uno no se da el lujo de esperar a que cure o no cure, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? No sé si ustedes se acuerdan del caso que yo les comenté al principio del semestre, del paciente que se perforó la córnea y terminó con el cristalino afuera, ¿se acuerdan? Pues era por una conjuntivitis, perdón, una queratitis por herpes, ¿cierto? Que además de no tratarlo bien y ocluirle, pues les ocurrió la grandiosa idea de ponerle esteroide, lo que hizo que bajara las defensas y creció más. ¿Sí? No, la secreción sí se da, pero es acuosa, ¿cierto? Lo que sí es que aquí es una espesa, o es más espesa, perdón, que la lágrima, es más como un gel, ¿sí? Lo que pasa es que es muy poquita la secreción que se da, entonces no hay forma de identificar pues cómo se dan las otras, ¿listo? El desbridamiento es un procedimiento quirúrgico que se hace muy parecido al raspado que estábamos hablando ahora en hongos, pero de desbridamiento. Eso es quirúrgico, que se hace un raspado, pero si ya es con epitelio y con todo lo demás, tratando de quitar el virus de la zona. Y la otra es la queratitis por herpes zóster oftálmico o por herpes zóster, que ahí, bueno, se me tapó acá la imagen, pero ahí básicamente es en la córnea, se ve, cuando yo aplico fluoresceína, se ve una lesión más o menos así. Así. Es una dendrita, un axón, así literal. Ahorita miramos fotos a ver si se ven. Con fluoresceína se aplica y se ve, y es en esta forma, como una especie de un axón de una neurona con sus dendritas. ¿Listo? Ahora, eso pues está acompañado además de, miren, como ven acá, pues el paciente tiene vesículas y pápulas y tiene alrededor en la piel afectada, porque acuérdense que ese virus coge el trigémino, ¿cierto? Y pasa, y a veces es muy muy doloroso en los pacientes. Entonces, el tratamiento de pues es con un antiviral mucho más complejo o mucho más fuerte, que es el ganciclovir o el valaciclovir, ¿cierto? Como está acá, que la idea es que ahí, pues obviamente, el paciente se le haga un manejo integral, más completo, más profundo, porque pues además de ser más doloroso, porque acuérdense que está cogiendo la vía del nervio, le afecta inmediatamente la agudeza visual, el paciente tiene muchas sintomatologías, molestia a la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Total, lo más recomendable en esos casos, con esos pacientes, es remitirlo, ¿cierto? Por el tema del manejo con los medicamentos, que es muy complejo. Sin embargo, si ustedes lo pueden manejar de manera inicial, pues seguramente en las etapas, por ejemplo, con el herpes simple, pues el paciente va a responder muy bien, compresas frías, lubricante, constantemente por ahí cada 2 horas lubricante para poder que revitalice y el paciente pues vaya mejorando sus condiciones. Pero uno como maneja, por ejemplo, los encuentros, ¿cómo lo manda a hacer?
No, en los virales no son preparados magistrales, No, en los hongos, en la de los hongos. No, hay farmacéuticos, hay químicos farmacéuticos que lo hacen, o los oftalmólogos. Aunque mira que ya hay laboratorios, por ejemplo ILAB, que es un laboratorio que hay aquí en Colombia. Este laboratorio tiene preparados magistrales ya de muestras comerciales. O sea, son preparados comerciales que ya ven. Viene ivermectina, ¿cierto? Que a veces se utilizaba mucho para, es un antiparasitario, a veces funciona muy bien para la cantamueva. Viene losartán, que es un antihipertensivo, pero se está utilizando mucho para generar revitalización y mejorar las condiciones de la córnea en pacientes con ojo seco severo. También insulina, pero oftálmica. Y vienen también otros preparados como por ejemplo solución salina hipertónica con ácido hialurónico, es decir, ellos ya lo vienen. Entonces ya vienen preparados. Lo que pasa es que ¿cuál es la diferencia de esos con los demás? Uno, son venta única y exclusivamente bajo fórmula. Dos, son de una fecha de vencimiento muy pequeña, es decir, esos duran aproximadamente un mes, la fecha de vencimiento. Y tres, que son un poquito más costosos. Pero después, señor. La limpieza también es importante, ¿no? ¿En cuál? La higiene, en la parte, digamos, tratamiento. En todos porque de alguna manera, aunque puede afectar única y exclusivamente un ojo, se puede pasar para el otro si no hay una buena higiene y una buena limpieza. Pero, por ejemplo, con el que hablábamos ahora de tanto de las debridaciones como de las de raspados, la limpieza de toda esa zona favorece mucho para que el paciente baje la carga fúngica y ayude mucho. Pero obviamente siempre el lavado de manos y la limpieza en la zona va a ser clave para evitar que empeore la situación. Y a eso pues ayudarle con medidas de, digamos, coayudantes. Y ahí lo que más funciona, por ejemplo, en los virales es el frío, ¿sí? Agua fría, agua de la nevera, agua con hielo, o los mismos lubricantes, incluso que sean guardados en la nevera para que cuando se le aplique el frío ayude mucho. Bueno, muchachos, les vamos a dejar por hoy porque ya lo que sigue acá es queratocono y aquí vamos a ver un poquito más acerca de eso. ¿Listo?